Buenas tardes, siendo la 1 de la tarde, el juzgado reanuda la audiencia especial de fuero sindical en el proceso ordinario laboral promovido por Yara Colombia, radicado 13-001-3105-002-2018-001-9300. Entonces, se encuentra presente el testigo. Indíquenos, por favor, sus nombres y apellidos completos. Danis Pérez Bermúdez. Danis Pérez Bermúdez. Bien, señor Danis, ¿cuál es su identificación, su número de cédula? 73-163-393 de la ciudad de Cartagena. ¿La puede presentar a la cámara, por favor? Un momento. Acérquela un poquito, a ver si de pronto alcanzamos. Bueno, señor Danis, gracias ya. Usted ha sido citado a esta declaración, que es bajo la gravedad del juramento. El juzgado le va a hacer una serie y todas las partes lo van a interrogar en relación con unos hechos. Usted debe manifestar con claridad y precisión lo que sepa sobre los hechos. Lo que no sepa y no le conste, pues no está obligado a decirlo. Igualmente se le advierte que todas las personas que vienen a rendir una declaración ante un despacho judicial, en caso de que falten a la verdad o mientan o la callen o la tergiversen de alguna manera, podrían incurrir en un delito que el Código Penal denomina falso testimonio y sanciona con pena privativa de la libertad de prisión de 6 a 12 años. Entonces, con esa amonestación, señor Danis Pérez, le pregunto si usted se compromete a decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, me comprometo. Bueno, entonces, ahora por favor indíquenos estos datos. ¿Qué edad tiene, señor Danis? 48 años. ¿Qué estado civil? Unión libre. ¿Qué profesión o oficio? Soy tecnólogo en control de calidad. ¿Dónde labora, señor Danis? Laboro en Yara, Colombia. ¿Qué cargo tiene? Soy técnico de planta 1. Bueno, ¿cuál es su dirección? Barrio La Providencia, diagonal 32, número 71A107. ¿Cuál es su teléfono y su dirección de correo electrónico? Mi teléfono 300-760-1615. Correo electrónico bperezb1031@hotmail.com. La apoderada de la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra. Adelante. Señora juez, lo solicito porque no sé cuándo va a terminar las preguntas en generalidades de ley. Es para indicarle que va a presentar una tacha por sospecha, pero no sé si usted ya terminó las preguntas generales. Sí. Ok, entonces procedo a hacer la tacha, la cual se fundamenta en dos situaciones. La primera es que existe proceso jurídico entre las partes, esto es Dani, quien está haciendo como testigo, y Yara Colombia, por lo tanto, su testimonio puede estar dotado de cierta subjetividad. Adicional, incluso uno de los procesos se lleva, se tramita en su despacho doctora, es un proceso bastante nuevo de 2022. Y adicional, la tacha de sospecha se hace, lo que por supuesto esta va a ser resuelta en sentencia y que en todo caso va a escucharse al señor Danis en testimonio, para poner de presente que además el señor Danis Pérez está sin prestar servicio efectivo a la compañía desde enero de 2018. Se encuentra incapacitado de manera permanente desde esa fecha, por lo tanto, finalmente no le consta ninguna de las situaciones que se están discutiendo en el proceso y también quería poner de presente esa situación en la tacha, tanto los procesos jurídicos que pueden afectar su objetividad y la falta de prestación efectiva en la planta desde enero de 2018 por incapacidad. Gracias. Así dejo sentada la tacha. Bien, al haberse interpuesto oportunamente la tacha en los términos del artículo 58 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el juzgado la admite y se pronunciará sobre la misma en la sentencia. Entonces, señor Danis,
Cuéntenos, por favor, actualmente, ¿usted qué sabe en relación con los hechos que dan lugar a este proceso? Jorge Arturo, por favor, encienda la cámara. Bueno, desde hace 3, 4 años se le está haciendo proceso al compañero Gustavo Rodríguez por unos supuestos documentos que fueron alterados. El compañero estaba en una diligencia sindical cuando fue citado a descargos. Él se mandó a buscar a la ciudad de Medellín, no dándole tiempo para preparar su defensa. Y todo eso también son documentos que nosotros mandamos a hacer. Él por lo menos a su hijo, porque ya es una persona mayor que uno lo manda a hacer a la entidad educativa y los entrega al secretario de Educación o en su defecto a la secretaria del sindicato, y ellos son los que se encargan de dar trámite a el auxilio educativo al que tenemos derecho por convención colectiva. Y esos hechos, ¿cómo se enteró usted o cómo sabe? Cuéntenos. Bueno, yo soy directivo sindical, soy el tesorero del sindicato y estamos enterados de todas las situaciones que se vienen presentando y las debatimos a través del chat o videoconferencia o todo. Yo no estoy ajeno a ninguna situación del sindicato porque yo soy miembro de la junta directiva y le damos debate a todos estos temas. Señor Dani, ¿usted sabe cuántos hijos tiene el señor Gustavo Rodríguez? Sí, tiene 2 niños, un varón y una hembra. Bien, en este caso solamente se discute lo referente a un auxilio educativo. Correcto. El señor Gustavo, ¿usted sabe si solicitó auxilio educativo por ambos hijos? Bueno, no sé si por ambos hijos. Sí sé que fue por el mayor porque es el que sé que estaba estudiando. La niña había tenido ciertos inconvenientes y no sé si ese semestre estaba estudiando o no. Sé nada más que el hijo varón porque siempre le pregunto por él, porque es un muchacho que es muy aplicado y todo eso, y lo conozco al muchacho también. Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa sabe usted? ¿Usted sabe cuál es el procedimiento para solicitar ese auxilio educativo? Bueno, nosotros llevamos los papeles al sindicato, llevamos el certificado de que los hijos están estudiando y el sindicato se encarga de pedir el auxilio a la empresa. Pero ¿existe algunos requisitos que deba cumplir el trabajador para obtener ese auxilio? ¿Algún procedimiento previo? ¿Algún tema de verificación? ¿Qué sabe usted? La convención colectiva solo dice presentación de documentos de que el hijo está estudiando. Es solo lo que dice la convención colectiva de trabajo. Pero ¿usted sabe si hay algún tipo de acuerdo o de costumbre en la empresa de exigir algún tipo de documentos? Bueno, se estaban exigiendo las notas, pero eso no está convencionado. Es más, eso se le ha dado debate precisamente por eso, porque eso no aparece por ningún lado en la convención. La convención se hace entregar certificados de estudio por una entidad debidamente registrada ante el Ministerio de Educación. Es solo lo que dice la educación y eso le hemos estado dando debate por eso precisamente.
Bueno, su testigo, doctor Jorge. Adelante. Ok. Dani, cuando te indica estar dando debate, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿ustedes hicieron alguna solicitud a la empresa? Yo he sido parte de la mesa de negociación del pliego de peticiones y eso se le dio debate precisamente por eso, porque nosotros decimos de que ahí no cabe más nada. La convención dice solamente el certificado y listo. Entonces ellos están diciendo, no, pero esto, y es que en ninguna parte nunca se ha visto ningún acta, ningún procedimiento, nada, que se haya llegado a un acuerdo con el sindicato de que haya que entregar otra cosa adicional. Le hago una pregunta, ¿y ustedes, digamos, en esos debates, en algún momento, de manera transitoria o definitiva, llegaron a algún acuerdo con la empresa para decir, bueno, se va a entregar certificados de notas? Pregunto. No, en ningún momento se ha llegado a ese acuerdo. ¿De dónde surgió esa imposición del requerimiento de certificado de notas? Bueno, cuando yo tengo 25 años en la compañía y han habido ciertos momentos en que existía el certificado, pero no sé desde qué momento exactamente se exigieron notas, porque es que no, en la convención por ningún lado dice que hay que llevar certificado de notas. La convención... Lo escucho. Sí. No, puede continuar. La convención, el artículo que indica ese auxilio, indica de manera textual en alguna parte la palabra certificado. Dice, sí, el certificado de que la persona está estudiando, dice la documentación de que está estudiando. Le hago una pregunta. ¿Hay alguna disposición en la convención colectiva que indica la incompatibilidad de ese auxilio si la persona recibe otro auxilio también para estudio, para el mismo hijo? No, en la convención no está escrito nada de eso. Le hago otra pregunta. ¿Ese auxilio que entregan varía si la persona estudia en una universidad privada donde puede ser más elevado el monto o una pública donde pague un valor irrisorio, por decirlo de esa manera? ¿Varía el...? Tampoco varía. Es un auxilio, un monto único para todos los hijos de los trabajadores que se beneficien de la convención. ¿Para todos los hijos? Sí. Si la persona tiene un hijo en bachillerato y otro en universidad. Bueno, allí sí varían, porque universidad tiene un precio, bachillerato tiene otro, y primaria y preescolar tiene otro valor. Ok. Son valores diferentes. Una preguntita. ¿La convención colectiva dispone qué destinación se le da el dinero? No. El destino no se tiene estipulado, solamente que es un auxilio. ¿Un auxilio para? Para educación, es un auxilio para educación. Es lo único que dice, es auxilio escolar para hijos de los trabajadores. Ok, le hago una pregunta y aclaro que no es que haga una suposición, sino en virtud a las funciones que usted realiza como directivo y en tesorería, le pregunto, normalmente ese auxilio en qué es utilizado por los trabajadores. Bueno, ya en el mes que se entrega, que normalmente, y este año lo estamos viviendo, es el mes de marzo, ya el trabajador lo utiliza es para cubrir lo que se gastó durante lo que fue matrícula y implementos escolares. Eso es un debate también que se está dando en la mesa de negociación y internamente acá, porque nosotros decimos ¿qué utilidad tiene un auxilio educativo ya en el mes de marzo? El auxilio debe darse en diciembre, enero, que es donde el trabajador necesita realmente de este dinero para poder suplir el gasto educativo. Ya en marzo el trabajador ha tenido que endeudarse o sacrificar otras cosas para poder pagar matrícula y gastos de
gastos de útiles escolares, uniformes y todo eso. Entonces ya en marzo, ¿ya para qué? Una Ya el pregunta. trabajador está endeudado. Te pregunto, la forma en la que se paga ese auxilio, ¿cómo es? Es decir, bueno, ¿cómo es? Ahí te dejo la pregunta. Bueno, ¿Cómo se entrega? nosotros entregamos los documentos al sindicato, a la secretaria o al secretario de Educación. Ellos se encargan de darle trámite a eso, se le entregan a la empresa los documentos, ellos revisan y en el siguiente pago de nómina se paga ese auxilio. Una sola vez al año. O sea que si el año tiene 12 meses, como bueno, normalmente lo tiene, ¿cómo se hace allí? O sea, si, por decir algo, no es la Universidad Libre de Derecho que es anual o era anual. ¿Ah? Un solo pago en el mes de... Bueno, se está pagando en marzo. Lo están pagando en marzo. Un solo pago, ya no pagan más nada. Ok. No dan más nada. Es decir, no es por semestre. No es semestre. Te pregunto lo siguiente. La convención colectiva... Espérate, perdón. ¿Existe algún otro documento al interior de la empresa en el cual se dispongan los requisitos en un auxilio similar para acceder a él? ¿Se pongan dichos requisitos? No, no hay, o sea, no hay procedimientos ni hay nada estipulado para cualquier, bueno, para este y para, por lo menos hay otro auxilio también que es el auxilio de vivienda que tampoco, ellos dicen de que hay, pero no, en realidad no hay. Eso es algo del sindicato que está estipulado y lo que hay estamos tratando de hacer valer lo que está en la convención al pie de la letra. No me entendió la pregunta. Concéntrese, por favor, en la pregunta para que pueda responderla. Okay. Lo que estoy preguntando es si en la compañía existe en algún otro documento, sea contrato de trabajo, etcétera, distinto a la convención colectiva, un auxilio educativo y de existir si ese tiene algunos requisitos. No. El único auxilio educativo que se brinda en la compañía es el que está convencionado. Para los hijos de los trabajadores y los trabajadores. Usted cuando la juez le hizo unas preguntas, usted mencionó que Gustavo estaba en Bogotá y lo llamaron para el descargo. Medellín. ¿Puede concretar eso un poco más, contarme al respecto? Sí, el compañero. Lo que tenga conocimiento. Sí, de lo que tengo conocimiento es que el compañero Gustavo en ese momento él estaba en un curso, una capacitación sindical en Medellín y fue llamado por Recursos Humanos para que se presentara el día siguiente a realizar los descargos. Inclusive le mandaron todo, que suspendiera todo para que se presentara al día siguiente a rendirle la audiencia de descargo. ¿Sabe usted si esa citación se hizo de manera verbal o manera escrita y si se le entregó algún documento? Bueno, hasta donde tengo entendido, se mandó el documento y fue llamado por vía telefónica por la jefe de Recursos Humanos. Fue la que lo llamó para decirle esto, que se presentara al día siguiente. Especifique, por favor, qué documento. No, ahí sí no tengo claro eso. Ya. Le pregunto, ¿la convención colectiva tiene establecido algún trámite previo a realizar un despido? Sí, tiene el artículo 29 de los procedimientos para realizar un despido, tiene ciertas pautas para organizar el despido. Tiene ciertos días para notificar desde que la empresa se entera de que ocurrió el evento. La carta también tiene que decir el motivo
por lo cual se está citando a los descargos, tiene que... hay varios ítems que tiene que llevar para allá. Tiene que cumplir la empresa, ciertos requisitos que tiene que cumplir la empresa para poder llevarse a cabo, porque dice de no cumplir, tiene una nota que dice de no cumplirse con esto, el descargo no tendrá validez. Pregunta, en virtud de sus funciones, ¿usted tuvo contacto con documentos referentes al proceso disciplinario que hoy nos tiene este asunto en relación con el señor Gustavo Rodríguez? Sí. Bueno, siempre hay ciertos pasos que la empresa obvió allí. No se presentaron las pruebas a su debido tiempo para que el compañero pudiera debatirlas. Los tiempos también, desde que la empresa se enteró hasta que fue llamado a descargo, para nosotros está a destiempo. Nosotros siempre tenemos muy en cuenta eso. Lo debatimos en el sindicato, sacamos las cuentas para eso. Entonces, siempre hay... la empresa ahí estuvo extemporánea en ese llamado a descargo. Además de que no se presentaron las pruebas. ¿Extemporánea por qué? Porque desde el tiempo que pasó, desde que la empresa se enteró de que ocurrió el suceso, como dice en la convención, hasta que lo llamaron a descargo, pasaron más días de lo que dice la convención. Ya. Le pregunto lo siguiente. Volviendo un poquito al artículo anterior, que era el del auxilio educativo, dicho articulado en alguna parte menciona que se reglamentará, ya sea por parte de la empresa, del sindicato o ambas partes, o anyway, algún procedimiento para la entrega del auxilio. Bueno, ahí está lo que siempre hemos dicho de que estamos en la controversia. Ahí dice que se entregan los documentos y ya. Es lo que tengo yo claro. Ok. Le pregunto algo. ¿Usted asistió casualmente, al señor Gustavo en alguno de los descargos de las diligencias que tuvo? ¿Fue con él? No, ahí no estuve. Ya. Usted indica que unos documentos que no le trasladaron al momento de citarlo a descargo. ¿Puede decir qué documentos son si los tiene en el tintero? Bueno, hasta donde tengo entendido, el documento que supuestamente estaba adulterado y todo las respuestas de la universidad también, todas esas cosas que hicieron parte del proceso. En virtud de sus funciones, si tiene conocimiento, si el sindicato, directamente el señor Gustavo, en algún momento elevó solicitud a la empresa pidiéndole las pruebas que tenía en su contra. Sí, se presentó un derecho de petición solicitándole a la empresa esto. ¿Qué es esto? Las pruebas que tenían contra él. Ok. ¿Cuál fue la respuesta a ese derecho de petición, en caso de haberla? No, esa sí no tengo la respuesta a eso. Ya. Le pregunto, ¿en la convención colectiva se establece alguna obligación por parte de los beneficiarios del auxilio educativo? La aclaro mejor porque así se entendería de los niños o jóvenes. Okay. ¿En la convención colectiva se establece alguna obligación en cabeza de los trabajadores beneficiarios del artículo que da auxilio educativo en relación con hacer verificaciones documentales de documentos? No, en ningún momento. Solamente dice entregar los documentos para que se entreguen a la empresa. ¿Ya? Ahora bien,
Ahora volteó la torta en la pregunta. ¿Y la empresa tiene alguna obligación o la empresa tiene algún procedimiento de verificación? Bueno, por lo menos a nosotros no nos han... Nosotros solamente entregamos la documentación. No sé si ellos tienen algún procedimiento para verificar esto o tienen algún archivo. No. Nosotros cumplimos hasta entrega de los documentos. Responda desde su conocimiento. Ay, un segundito. Responda desde su conocimiento. Indica en el despacho si usted conoce que el plan de beneficios voluntarios. Sí, hay un plan de beneficios voluntarios en la empresa. ¿Qué es? Se llama Política de Beneficios Extralegales. Bueno, ¿qué es? Es un plan que tiene la empresa paralelo a la Convención Colectiva de Trabajo, donde el personal no sindicalizado tiene prácticamente los mismos derechos que tenemos en la Convención Colectiva. Es un esguince que le hacen a la ley porque tenemos ese problema también, que se han hecho ya muchas querellas y incluso la empresa fue sancionada por este plan de beneficios por el Ministerio del Trabajo porque le dan tenía algo por encima de lo que estaba plasmado en la convención para los no sindicalizados. Bueno, ahora que usted me dice eso, que son reproducciones o cuestiones parecidas, yo me devuelvo como unas 7 preguntas atrás para preguntarle algo que aparentemente parece que yo hubiera dado respuesta, sin embargo, esto a término de verificación. En ese política de beneficio voluntario, ¿existe algo similar al auxilio educativo? Sí. Es que la política de beneficios es igual a la Convención Colectiva de Trabajo. Lo único que hicieron en algunos puntos fue distribuir los días de prima diferentes para que no quedara igual. Es lo único, pero en los otros puntos y en ese, a los no sindicalizados le dan igual cantidad de dinero que a nosotros los sindicalizados. Sí. Ya retomo la pregunta sobre lo que tiene que ver con el beneficio educativo, pero quiero que me aclares algo cuando dices la distribución de las primas. Si de manera precisa puedes indicarlo, ¿a qué te refieres? ¿Y por qué es mejor o peor? Normalmente en la convención dice son 69 días de prima. Ellos también los tienen igual, pero ¿cómo hacen? La distribución la hacen diferente para que no quede parecido. Por lo menos en junio a nosotros nos dan las 23 días de primas extralegales más los 15 legales. A ellos no, a ellos creo que le dan 15 y 15, pero en noviembre a ellos le dan más días para compensar lo que no le dieron en junio. Y en diciembre sí les dan igual. Entonces, hay una diferencia allí, pero al sumar anualmente, ellos dicen, no, son los mismos días que les damos a ustedes. Entonces, se agarran de allí para decir que no hay una diferencia entre los sindicalizados y no sindicalizados. Regreso a la pregunta anterior, en la cual usted indicaba que había beneficios que eran iguales o muy similares o superiores inclusive, e indicó que el auxilio educativo estaba. Respecto al auxilio educativo, pregunto, los montos dinerarios, es decir, lo que dan en plata, y los requisitos para hacer al mismo, ¿son exactamente los de la convención colectiva o existe variación? Son exactamente iguales. Son iguales, los mismos requisitos. Le pregunto, ¿quién es la persona normalmente encargada de hacer los procedimientos disciplinarios? La jefe de o mejor dicho, para aterrizar el caso de Gustavo, para la época de los hechos, entiéndase, 2017, 2018, ¿quién era la persona encargada
nombre y cargo, si los tiene, de realizar los procedimientos disciplinarios? La señora Liliana Castillo, que era la gerente de recursos humanos, o quien hiciera sus veces. Ok, explique qué acciones realizaba ella. Bueno, ella normalmente se encargaba con nosotros de todo lo concerniente a las relaciones laborales obrero-patronales, relaciones obrero-patronales. Y cuando el momento de descargo, ella era la que los hacía llegar las cartas y eso, citándonos al descargo. ¿Las cartas las firmaba ella, Liliana, la doctora Liliana? Sí, las cartas las firmaba ella. Y los descargos, las preguntas, ¿quién las hacía? ¿Una persona distinta a ella o ella misma? Normalmente en los descargos habían varias personas. Y todos allí, la mayoría de las personas que estaban allí preguntaban. Ya. Le pregunto, un segundito. ¿Usted conoce algún precedente? Cuando digo precedente me refiero a caso anterior, en el cual hubiera pasado algo parecido, por lo que hoy le están levantando el fuero sindical al señor Gustavo. Nunca. Primera vez que veo este caso allá en la empresa, en la compañía. Tengo 25 años de estar allá y primera vez que veo un caso parecido. Indica el despacho que define si a un trabajador le aplica la política de beneficios o una convención colectiva. ¿Qué es el factor determinante para decir es esto o esto? Para que esté afiliado, el que esté afiliado al sindicato le aplica la convención colectiva. La política de beneficios le aplica a todo aquel que no esté afiliado al sindicato. Nosotros desde que se instauró hemos estado diciendo que esta desde todo punto de vista ilegal. Porque, es más, en estos momentos ellos no están recibiendo los beneficios convencionales y en estos momentos, como nuestra convención colectiva está en la Corte Suprema de Justicia definiendo el laudo arbitral, entonces ellos reciben sus beneficios y no están aportando nada al sindicato por recibir los beneficios tanto de la convención como de la política de beneficios. Allá no hay nada firmado con respecto a eso y la empresa les está dando eso a ellos. Espera, me perdí un poquito. Es decir, o sea, usted está en el laudo arbitral porque no hubo un acuerdo, ¿cierto? Pero ustedes no están aplicándole, obviamente presentaron un pliego de peticiones, no hubo acuerdo, pero no están aplicándole lo que estaba, digamos, establecido en la convención colectiva hasta ahí, lo que estaba establecido en la convención colectiva subsistente. En algunos puntos no están cumpliendo con eso. Inclusive hay algunas querellas en estos momentos cursando en el Ministerio de Trabajo porque la empresa no está cumpliendo con estas cosas. Pero por lo menos en lo que respecta al auxilio educativo sí se ha estado pagando durante este tiempo que ha estado en el laudo arbitral. Sí. Deme un segundito de abrir la convención colectiva y colocarle presente acá un artículo. La convención de que está en el 57. 55. Deme un segundo. ¿Sabe usted si en el proceso disciplinario, por disposición del artículo 29 u otro artículo que no sea el 29, se dispone que se pueda interponer un recurso de apelación? Sí, en el artículo 29 para eso creo que es el punto siguiente de la convención que dice que puede haber una apelación. Coloquémosla de presente, señora juez,
el archivito 55 que dice pruebas, contestación, demanda, sindicato. El folio número 26, el numeral 30 de la convención colectiva. Doctor Rivera, yo se lo puedo poner de presente con todo gusto, pero lo cierto es que yo creo que esa pregunta no veo a qué puede conducir. Claramente en este caso no se cumplió con ese punto o no se dio por sea correcto o incorrecto. Entonces, ¿qué sentido tiene que el testigo nos diga o nos corrobore que sí está o que no está? No entiendo cómo serviría para resolver el caso. Para saber dónde dio proceso, si hay apelación o no hay apelación. Sí, doctor, pero eso es un tema de derecho. O está previsto, no está previsto en la convención. El testigo ni lo puede cambiar, ni lo puede modificar. Entonces, realmente no sé cómo para dónde vamos. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entendido. Señor Danis Pérez, en virtud de sus funciones, nos puede hablar, en caso de que conozca la figura, que es el Comité de Relaciones Laborales. Bueno, es un espacio que se abrió en la Convención Colectiva de Trabajo para que patrono, empleador, lleven ciertos casos que estén ocurriendo con los trabajadores o por parte de ellos que quieren implementar para darles debates y buscarles soluciones allí. Y le hago una pregunta sobre esos debates y las soluciones o lo que acuerdos que lleguen. ¿Se graba? Es decir, ¿se puede grabar? ¿Se plasma de manera escrita? Sí, se hacen actas. Se hacen actas sobre esos comités de relaciones laborales. ¿Y esas actas es porque a ustedes se les ocurre hacerla o en común acuerdo o porque está estipulado de esa manera? Sí, ahí dice que se pondrán las actas para que quede todo documentado. Le hago una pregunta, si recuerde. Espera que yo no veo conectada a la doctora Claudia, o a mí no me aparece. Me asustaste. Vale, sí, se cayó parece. Esperemos un momentico. Déjenme comunicar. Ya regreso. Ya. Bueno, le estaban preguntando por el Comité de Relaciones Laborales y el señor dijo que iba por ahí, que estaba explicando qué era. Ajá. Sí, que tenemos un espacio para buscar acuerdos y buscarle soluciones a problemas o inquietudes que tengan tanto la empresa como los trabajadores de la empresa. Ahí nos comunica acciones que de pronto se van a realizar por parte de ella para llegar a acuerdos. Y se debe quedar un acta de todas esas reuniones. Esa acta que usted menciona, esa reunión, se hace por disposición oral de ustedes, es decir, la acta, bueno, primero que todo puede sonar redundante lo que sea, pero le pregunto, porque es una vez cuando la gente de conducción salen diciéndome que el acta era oral, cuando demandé lo de la cancelación de tránsito, le pregunto, ¿el acta cómo era? ¿Eso era escrito o era oral? No, es escrito. El acta debe quedar escrito. Para más claridad. Ya. Correcto. Y esa acta la hacían por disposición de ustedes hablando, vamos a hacer un acta, o porque la misma reglamentación del Comité de Relaciones Laborales establecía que se debía hacer un acta. Sí, se establece que debe quedar un acta. Ok, le pregunto, en alguna ocasión, en caso que usted haya estado o tenga conocimiento en virtud de sus funciones, se reglamentó la entrega de los requisitos de documentación para el artículo que da el auxilio educativo? En ningún momento que yo haya estado ni que se ha hecho en comité laboral algún reglamento o algo. Ya. Señora juez, por el momento tengo más preguntas, sin embargo me reservo el derecho de, conforme el numeral 4 del 209, si mal no estoy, que dice que posteriormente con objetivos de refutación o aclaración se podría volver a interrogar a la persona que se solicitó. Muchas gracias.
El apoderado Antonio, ¿va a hacer preguntas? Respetada juez, no tengo preguntas para el testigo. La doctora Juliana tiene preguntas. Sí, señora. Gracias. Señor Danis, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Indique al despacho lo siguiente. ¿Usted tiene conocimiento o sabe más o menos hace cuánto ustedes, como sindicato, hacen el procedimiento de entregar la documental al secretario y el secretario hace la entrega allá? Más o menos hace cuánto se hace eso así. Bueno, yo tengo en la empresa, tengo varios años y hace varios años se hace así. ¿Y usted sabe por qué lo hacen así? No, siempre decíamos, no, la convención dice, entregue la documentación, nosotros no el sindicato saca un comunicado, hay que entregar la documentación para el auxilio escolar y nosotros entregamos ese comunicado, esa documentación. Ustedes como sindicato, y señor Gustavo, ¿cómo se enteraron de que tenían que presentar algún documento para soportar el estudio de los hijos para que les dieran el auxilio? O sea, ¿ustedes cómo enteraron cuáles documentos tendrían que aportar? Bueno, la empresa, ¿Cómo saben eso? la empresa expresaba eso en un comunicado. ¿Y ese comunicado usted recuerda cuándo fue? ¿Más o menos hace cuántos años? No, normalmente casi todos los años ellos sacan el comunicado para la documentación para entregar para que uno entregue los papeles para el auxilio escolar. ¿Y esa comunicación dónde se monta? ¿Cómo se entrega? ¿Ustedes cómo acceden a esa información para saber qué documentos van a buscar? Bueno, a veces pegaban en las carteleras cuando no había internet, ahora mandan a los correos esa documento, esa información. Indíquele al despacho lo siguiente, esa comunicación que usted nos señala que lo hace la empresa, ¿lo hace cada año? Sí, lo hacen cada año. ¿Y cada año modifican esos requisitos? ¿O son los mismos? No sé. Normalmente casi siempre son los mismos requisitos. Usted le señala a la juez que usted recuerda que en algún punto uno de los requisitos fue el tema de las notas. ¿Es así? ¿O yo de pronto lo entendí mal? Bueno, sí estaban pidiendo eso, pero nosotros desde el 2013 que tomamos ¿cómo que se llama? Estamos en la directiva del sindicato, la mayoría que estábamos refutando eso porque es que el punto en la convención no dice eso. Y en ninguna parte la empresa nos ha mostrado procedimientos o nos ha llegado. Es más, se llegó a proponer un comité bipartito precisamente para eso. Y la empresa nunca aceptó. Entonces nosotros estábamos remitiéndonos a que solamente se cumpliera lo que estaba en la convención pactado. Dani, precísele al despacho lo siguiente. ¿Usted sabe o conoce si en para el primer semestre de 2018, qué documentos se entregó al sindicato Gustavo? ¿Sabe cuáles fueron? No sé. Me imagino que los mismos que entregamos todos, el certificado nada más y no sé qué más entregaría. Cuando usted habla de certificado, ¿a qué hace referencia? El certificado de que el hijo está estudiando, la persona está estudiando. Indica al despacho que usted sabe o conoce si después de la diligencia, durante o incluso después, Gustavo entregó otro certificado diferente de ese mismo periodo, como para subsanar la situación en la que se le estaba indicando una justa causa, ¿o lo desconoce? No tengo conocimiento de esto. Usted indicó en respuesta anterior que ustedes como sindicato habían revisado este tema y consideraban que había sido extemporáneo la llamada de descargos desde que conoció la empresa,
la información. ¿Usted cómo conoció, en qué momento la empresa supo de la presunta falta? Bueno, porque le dimos debate en reunión de junta directiva. Entonces, tuvimos, el Gustavo expuso el caso desde cómo fue y se llegaron a las conclusiones allí. Normalmente hacemos eso cuando hay un descargo, cuando hay un tipo de eventos como este. Le damos análisis a la situación para sacar la mejor conclusión. Indíquele al despacho, es decir, que el conocimiento que usted tuvo lo tuvo por lo que le han comentado, no porque usted hubiera tenido la documental con las fechas para hacer la cuenta. No tuvimos la documental, exacto. Indíquele al despacho lo siguiente, usted sabe y conoce para qué en la diligencia de descargo se precisa en la convención que el personal trabajador asista con 2 personas sindicalizadas. Sí, claro, para que el trabajador tenga el respaldo del sindicato y puedan, prácticamente oficien como abogados de la persona que va a realizar la diligencia, la que va a estar en la diligencia del descargo. ¿Y usted sabe y conoce si a la diligencia de Gustavo asistió personal sindicalizado y si conoce, recuerda los nombres? Sí, asistió porque nosotros siempre nos asisten, pero no recuerdo exactamente quiénes fueron los compañeros que asistieron a ese descargo. ¿Usted sabe o conoce si en ese descargo el sindicato, Gustavo, puso alguna nota de inconformismo, de sindicara que no estaban de acuerdo con lo planteado, alguna violación de algún derecho? ¿Usted sabe si eso ocurrió? No, de eso no tengo conocimiento. Sí sé que después se colocó un derecho de petición porque no se habían hecho llegar las pruebas correspondientes al proceso. Vale. Señora juez, yo no tengo más preguntas para el testigo. Señora juez, a término de refutación, usted me indica cuándo. ¿Y refutación en qué parte, doctor? Si usted No, es decir, o sea, declaración de las preguntas que hicieron. Pero usted le preguntó una cantidad de cosas y la doctora no le ha preguntado nada diferente. No, claro. No, sí, ya verá que sí, doctora. Ahí, como le digo, el artículo 209, numeral 4, ya verá que sí, las aclaraciones acá que va a preguntar. Que son 1, 2, 3, 4 sobre 5 cositas que tomé la doctora Juliana. Bueno, doctor, está bien, pero el juzgado va a hacer una observación. En el caso en que usted reitere sus preguntas, pues entonces el juzgado le va a limitar porque realmente le pedimos, por favor, concreción. Listo. Bueno, usted le respondió a la doctora Juliana cuando ella le pregunta que la importancia de asistir con 2 personas del sindicato. Usted indica que asisten con 2 personas sindicalizadas. Le pregunto, ¿cómo actúan esas personas que acompañan al trabajador en el sindicato? ¿Qué alcance tiene y qué alcance le da a la empresa? ¿Qué les permite? Bueno, ese es un tema también que ha estado en debate últimamente, porque la empresa, antes iban varias personas, no iban solamente 2 como dice la convención, se presentaban más. La empresa ha querido limitar eso a lo que dice la convención, 2 personas nada más. Y se ha presentado también que en los últimos descargos no quieren dejar que los compañeros actúen como lo que tienen que ser, defender al trabajador. E inclusive en otro caso de levantamiento de fuero que tenemos, esa es una de las objeciones que se tiene porque no dejaron actuar a los compañeros que fueron a acompañar al que estaba en la diligencia de descargo. No dejaron a los compañeros hablar, dicen que ellos no tienen derecho, que no sé qué, que ellos no son abogados, y total, dilatan para que los que van a asistir a los compañeros en la diligencia de descargo actúen como deben actuar, según la ley. Pero Dani, eso pasó en el caso del señor Gustavo. Bueno, ahí sí no tengo la certeza, pero sí se ha presentado eso en varios descargos. Por eso, pero es que, o sea, le rogaría que por favor concrete sus respuestas al caso del señor Gustavo. ¿Sí? O sea, no tenemos en el caso no estamos discutiendo.
No, en el caso de trabajadores. Gustavo no tengo la certeza. En el Bueno, caso de Gustavo no tengo la certeza. La, continuemos. la- la colega Juliana le preguntó que por qué medios se enteraban de los requisitos que establecía la empresa y que si esos requisitos variaban o algo. Entonces, usted indicó que la empresa entregaba un comunicado. Ese comunicado, le pregunto, ¿es discutido con la organización sindical? ¿Es firmado tanto por la empresa por el sindicato o cómo es ese comunicado? No, de forma unilateral ellos mandan un comunicado que están recibiendo los documentos para el pago del auxilio. Pero nosotros por acá con el sindicato, nosotros siempre, desde enero estamos pidiéndole a los asociados eso. Y le pregunto, ¿la empresa tenía facultades para sacar ese comunicado con esos requisitos de manera unilateral? Bueno, ellos, eh, como tienen el pacto colectivo también, entonces muchas veces mezclan las dos cosas. Y al señor Gustavo le aplica el pacto colectivo. No le aplica. El Ok, pacto colectivo tiene una cláusula que dice que el que está beneficiándose del pacto no puede beneficiarse de cualquier otro convención, acuerdo que haya en la empresa. listo. Le hago una pregunta. ¿Es válido si un trabajador entrega para demostrar que está estudiando un volante de pago discrecional a la universidad? Sí, sí, es válido. Se acepta el certificado o el volante de que pagó en universidad, colegio, o donde está estudiando la persona. Listo, señora juez, sin más preguntas. Bueno, gracias. ¿El testigo tiene algo que aclarar, corregir, enmendar? No, no. Bueno, muchísimas gracias, señor. Ya se puede retirar, muy gentil. Okay. La parte demandante va a presentar otro testigo. Sí, ya le digo que con él. La parte demandante. Deme un segundo, Perdón. señora juez, ya verifico si puede conectarse. Y llamamos a que esté atento el testigo de la demandada. Señora juez, la señora Leida, que es mi otra testigo, en este momento me dice que está trasladándose de un lugar a otro, no puede realizar la conexión, por lo tanto, si el testigo del doctor Jorge puede ir accediendo, pues sería genial. Si no, no tengo cómo tenerlo. Voy a llamar otro porque este me dice que literalmente que está metido en un Bancolombia de manga, entonces no puede pasar. Vamos a llamar al otro a ver si de pronto podemos adelantarlo y si no ya tocará de pronto a mí tomar decisiones, como desistir de ellos o algo. Que no sé si vamos a dar alegatos el día de hoy, señora juez. Sí, claro. Ok, voy a intentar llamar al otro, que nada más me falta uno. Ah, bueno, me falta también y que Lilian Trost, pero creo que no compareció y no insistiré en ella. Creo que era trabajadora en la empresa, pero creo que la doctora Isabel indicó que ya no trabajaba en la compañía. Entonces voy a llamar al otro señor. El otro señor está en buzón, no sé si esperamos al testigo la doctora Juliana o también en las mismas que yo también eventualmente va a asistir. Y en caso de ser así, antes del alegato sí le pido permiso que me dé un segundito para ir al baño y para buscar agua. No, es que la señora no me puede dar como un tiempo específico. Entonces yo, si no hay más testigos, pues desistiría de los míos y pues ustedes los pues no habría nadie más que presentar. Nada, pido 2 minutos para hacer lo que le indica señora juez. Por favor. Ok, señor.
Listo, Doc, usted indicará qué tiempo tenemos, pero tenga en consideración que siempre son varias cositas hay que resolver. Entonces, incluso yo... Bueno, entonces, ¿me confirman, por favor, si van a desistir del resto de la prueba testimonial? Sí, desisto de la prueba testimonial, en la cual había quedado pendiente de personas. Doctora, ya el compañero Jorge, ya Marrugo se va a conectar. Marrugo, denme un segundito, doctora, que ya va a conectar Luis. Ya Marrugo se va a conectar. Seguro, porque a mi celular se me va a buzón. Pero sí es una de las pruebas que fue solicitada. Sí, claro, total, Doc. Yo siempre les explico a ellos esto, porque la gente muchas veces me pregunta que si puede llevar a otra persona, etcétera. Digo, no, son las que se piden, en principio. Bueno, pero si ya habías desistido, ¿cómo ahora digo que se va a conectar? O sea, estos términos son preclusivos. Es más, yo creo que ya en este caso sean conscientes, o sea, aquí ya hay suficiente claridad sobre este caso. Sí, o sea, Gustavo, ¿qué nueva nos puede aportar el señor Marrugo? O sea, si ustedes me dicen, no, es que él es el que sabe exactamente sobre tal cosa y es necesario para este caso, me convencen de eso. Gustavo, él estuvo en el descargo acompañándote, ¿cierto? No. Decide tú. Sí. Ah, no. No, simplemente que como testigo, pues, es directivo sindical y también tiene conocimiento del caso, no sé, usted decide. Ya ustedes habían decidido libremente, se los acabo de preguntar, usted fue, tomó sus 2 minutos, tomó agua, aire, etcétera, vino, le pregunté y me dijo, sí, vamos a desistir de la prueba. Entonces, o sea, no se pueden, aquí no se pueden, no es que yo quiera resultar ningún tipo de exigencia, sino que pues ustedes mismos definen. Entonces el juzgado profiere el siguiente auto interlocutorio, admite el desistimiento del resto de la prueba testimonial que en la forma en que fue planteada por los apoderados de las partes demandantes Yara Colombia y del demandado Gustavo Rodríguez. Las partes quedan notificadas en estrado. Igualmente, entonces, el juzgado, teniendo en cuenta que no hay otras pruebas que practicar en este proceso, declara cerrado el debate probatorio y da traslado a los apoderados de las partes para que presenten sus alegatos. Para ello se les concede un término razonable para alegar. Entonces tiene el uso de la palabra inicialmente la parte demandante, posteriormente el apoderado judicial del señor Gustavo y por último el apoderado de la organización sindical. Y ya, adelante. Gracias, señora juez. En esta diligencia procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, solicitando al despacho se accedan a las pretensiones de la demanda, es decir, se convaliden las justas causas ligadas al demandado, se levante el fuero y se autorice el despido del señor Gustavo Rodríguez. Dentro de este proceso teníamos la carga de probar la existencia de las causas o de los hechos que configuran las causas y la justeza de la terminación. Considera esta suscrita que esta situación salió avante por parte de Yara Colombia por lo siguiente. Primero hay que identificar y verificar bien juiciosamente lo que se practicó en este proceso y de hecho en el proceso disciplinario. Tenemos una diligencia de descargos y tenemos un interrogatorio de parte que se le efectuó aquí al señor Gustavo. Lo primero que hay que señalar es que el señor se indica en ambas partes, tanto en el acta de descargos como en el interrogatorio de parte, conocer los procedimientos, conocer el reglamento interno y código de ética. También es claro que el señor conoce y efectúa este procedimiento o esta solicitud de auxilio, no solamente él, sino sus compañeros y de hecho el testigo que él trae. Es decir, la forma como se solicita el auxilio, que es como el quid del asunto, cómo lo solicitó y qué soportó para ello. Él lo conoce, de hecho se hace muchísimos años atrás, lo señalan todos los testigos, ni siquiera pueden precisar desde cuándo se hace así, solo que se ha hecho así desde siempre. Toda la documentación la recoge el secretario del sindicato, el sindicato la presenta allá. Es decir, que él conoce que debe presentar algún documento. Aquí, ¿cuál documento debe presentar realmente sin ánimo? O sea, si presenta las calificaciones,
si presenta un pago de matrícula, si presenta una certificación. Aquí se desgastó el debate probatorio en señalar que si eran o no las notas. Realmente, el soporte usado, llámese nota, certificado, soporte de pago de matrícula, eso es INANI. Aquí lo que hay que verificar es qué presentó él y si lo que presentó es verídico o no. Sí, porque podría llamarse no nota, sino certificado. Y finalmente, quien decidió presentar la nota fue Gustavo. Es decir, aquí no está en discusión si la compañía podía o no pedir las notas. La compañía pide un soporte donde yo pueda identificar como compañía empleadora que el hijo está estudiando. La convención dice que yo debo tener un hijo estudiando para disfrutar del beneficio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Presentar un documento que certifique esa situación, sean las notas, sea el certificado o sea la matrícula. En este caso en particular, Gustavo decidió presentar unas notas. Entonces, el certificado que ha presentado, si era o no el que debía presentar, realmente no es la discusión. La discusión es si lo que presentó, llámese como se llame, era verídico o falso. Esa es la discusión. Por acá lo que se le indica a Gustavo es que presenta documentos falsos de verdad para obtener un beneficio. Eso a grandes rasgos, además, obviamente hay otras normas, pero voy a centrarme en ese para ser rápida y práctica en estos alegatos de conclusión. Entonces encontramos que en efecto el señor presenta, que aquí hay otra situación que hay que verificar. No importa quién lo presenta, lo puede presentar el sindicato, lo puede presentar José Pastrana, lo puede presentar Gustavo. En todo caso es Gustavo quien le hace llegar a través de, por intermedio de o de manera personal, un documento a la compañía. Él lo hizo el sindicato, él lo hizo por WhatsApp, lo volvió a mandar. La situación es que Gustavo hace llegar un documento. Aquí tampoco importa de dónde sacó el documento Gustavo, si lo sacó del hijo, de la universidad. Gustavo es quien tiene la obligación de presentar el documento para obtener el beneficio. Y Gustavo lo lleva a Yara. Y este certificado que lleva Yara, pues inicialmente es completamente ilegible. De hecho, el que está dentro del proceso, uno lo logra ver y volver a ver, y de verdad que es completamente ilegible. Solamente se alcanza a verificar el nombre del hijo y la universidad, porque el logo es bastante grande, pero es ilegible. Situación por la cual mi poder dante le requiere, y así lo indicaron todos los testigos, incluyendo el señor Gustavo, que le requirieron el documento y que él lo vuelve a presentar. De hecho, la señora Liliana fue suprema amplia en su testimonio, un testimonio larguísimo, de todo le hicimos muchas preguntas, y precisó todas las conversaciones que tenemos con Gustavo, tratando de que él allegara incluso cualquier otro documento. Es que él no allegó ningún otro documento que subsanara el error que tenía este primero. Siguió mandando el mismo. Entonces ahí cuando ya se entera mi representada por oficio de la UTB que ese documento, ellos indican que no es de ellos, que ellos no lo emiten, y no se acompasa con los que emite esta clase de universidad. Esto se acompasa completamente con el oficio que la juez emite a la UTB, donde indica acaso la ha estudiado 2018, en primer y segundo semestre. Es decir, en 2017 este joven no estudió. Es decir, que la certificación que solicita la juez como oficio acompasa el procedimiento disciplinario y la justa causa indicada, que es que el certificado presentado en febrero de 2018, que corresponde a semestre anterior, es decir, segundo semestre de 2017, es falso. ¿Y por qué? Y ni siquiera porque lo diga la universidad. Aquí lo confesó Gustavo. ¿Y cómo lo confesó? Muy simple. Si uno revisa el descargo en el numeral 10, él dice, lo voy a hacer lectura exacta, LC, que es Liliana Castrillón, dice, 2 puntos. Tú me contaste que en el segundo semestre de 2017 él no estudió. GR, Gustavo Rodríguez, 2 puntos. En el 2017, en el primer semestre, lo cursó en la Universidad San Buenaventura, pero no terminó, y en el segundo semestre no estudió. Entonces, fíjense que aquí en el descargo, y que también se lo pregunta la apoderada Isabel Aldana en el interrogatorio, él vuelve y dice lo mismo. En el primer semestre inició, no terminó, y en el segundo semestre de 2017 no estudió. Es decir, que cualquier certificado enviado para febrero de 2018 es falso, porque es que el mismo acepta que el estudio en el segundo semestre, en ninguna parte. Entonces él puede decir que es que él no está de acuerdo con lo que dice el certificado, que la universidad es la que está diciendo mentiras. Señor, si usted está diciendo en su interrogatorio de parte y en los descargos que su hijo no estudió en el 2017 en el segundo semestre, o sea, que cualquier certificado en enero de 2018 es falso, porque él no estudió. Entonces, aquí se desgastaron en indicar
que él no estaba de acuerdo, que él iba a demandar a la universidad, que incluso ahora lo sigue desconociendo, pero él de hecho lo reconoció. Mi hijo no estudió en el 2017. Entonces el certificado presentado para acceder a 2018 iba a ser por todos los medios falsos o no iba a corresponder a esa anualidad. Y así es tanto que así lo certificó la universidad. No era una oportunidad, en 2 veces. Entonces aquí hay claridad absoluta que ese documento presentado, que decidió presentarlo Gustavo, es que a él no se le obligó a presentar ese documento en específico. Él puede haber presentado ese o cualquier otro que soportara que su hijo estaba estudiando. Tampoco lo hizo durante la diligencia de descargo ni posteriormente. Entonces, él decide presentarlo sabiendo que su hijo no estudió. Es que esto lo voy a repetir porque es impresionantemente, pues, importante, más allá de las documentales. Si ese hijo no estudió, ¿cómo presenta un certificado del año anterior? Entonces, decir que él no sabe cómo, qué pasó, o dónde sacó el hijo, el certificado es mentira, porque no como padre, por supuesto, sabe si su hijo estudió y dónde. Pues al menos sabe si estudió, y acá lo certificó que él no estudió. Entonces, es absolutamente claro, documentalmente, con 2 certificaciones, y acompasado de testimonios de las documentales y de los hablados por la UTV, que ese certificado presentado por Gustavo es falso. También señala Gustavo su defensa, que no tenemos claridad o no tenemos cómo demostrar que él falsificó el documento. Es que acá no se le están digando que él lo haya hecho. Lo que dice el reglamento y la convención es que presenta documentos falsos, no que él los falsifique, que los presume. Ya el conocimiento que en efecto él sabía que el certificado no podía ser fidedigno porque su hijo no estudió en ese semestre anterior. Entonces, en definitiva, la justa causa en Gigao, al menos la principal justa causa, que es presentar documentación no verídica, está completamente demostrada, testimonialmente y documentalmente. Ahora bien, otro de los puntos que en la parte señalar para restarle validez al proceso disciplinario es cómo sigue ese procedimiento. Y acá se indican un montón de situaciones en que no hay respeto por el procedimiento que está en Yara, pero voy a hacer lectura del procedimiento del artículo de la convención colectiva, pues para que entonces identifiquemos si en efecto Yara lo siguió al pie de la letra o no. El artículo del procedimiento disciplinario, que dice procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias y despidos, es el artículo 29. Ese y no hay más. Entonces los artículos no le aplican. Y en ese procedimiento indica que antes de aplicarse una sanción disciplinaria o proceder a un despido, Yara tendrá o dar la oportunidad al trabajador de ser oído ante el gerente de recursos humanos o la persona designada por él dentro del término máximo de 6 días hábiles, contados desde la fecha en que se conoció la falta del trabajador inculpado, el cual deberá comparecer acompañado de 2 directivos de Sintraquini, cuando se trate de un trabajador sindicalizado. De acuerdo con esta norma, Yara Colombia citará al trabajador inculpado para que haga los correspondientes descargos. El motivo alegado inicialmente para una sanción no podrá ser cambiado en ningún caso y la sanción solo tendrá efecto una vez cumplidos estos requisitos. Si el trabajador resultara culpable, Yara Colombia deberá comunicar la respectiva sanción dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera determinado de llenar los requisitos establecidos de este artículo. Entonces, fíjense que aquí dice simplemente que tiene que ser citado, escuchado, al estar la diligencia de descargo en 2 personas y ya. Y eso Yara lo cumplió. Lo citó en término, porque de hecho acá tengo incluso abierto un calendario de esa época, y donde es claro, y la verdad esto es de bulto, que se puede verificar que se cumplieron los términos de los 6 días. Y es muy simple. Tenemos que la empresa se entera el 9 de marzo que la UTV le manda una certificación indicando que esa certificación no es de las que ella emite, ese documento lo señala como no verídico, y eso es el 9, viernes. Y al señor Gustavo se le llama a descargos el 12, 9, 10, 11 y 12. O sea, es clarísimo que entre los 6 días estamos. Se le mandó su carta de descargos. Además, acá se ha señalado y todo el mundo lo ha aceptado que Diana lo llamó en varias oportunidades, no solamente porque el señor no estaba aquí, en Cartagena, sino porque ella quería que él lograra de alguna forma resarcir ese error y presentar el certificado correcto. Lo requirió, lo volvió a llamar. Acá fue súper claro con su testimonio.
Entonces, el señor se entera por llamada de que le van a soltar descargos, le mandan igual en todo caso su carta de descargos y todo en tiempo. Acá también se ha precisado por la parte demandada que él no tuvo suficiente tiempo, pero esto no es real porque al señor se le hicieron llamadas y requerimientos desde mucho tiempo atrás, antes de la certificación del auto por supuesto, donde nada más se indicaba que estaba ilegible el documento. Cuando Liliana lo llama a hacer cambio de etiquetes, que por supuesto es antes del 12, para hacer los cambios, también él ya sabe que le van a hacer los descargos, entonces tuvo más que tiempo suficiente para prepararse y ya sabía cuál era el quiz del asunto, qué era lo que le estaban señalando, porque pues ya había una conversación larga entre él y Liliana, y aquí lo señaló Liliana de manera bastante amplia. También indica la parte, como línea de defensa, que el señor entonces no se le citó con anticipación suficiente, se le citó con la anticipación que indica la convención, porque es que nótese que si yo espero que él vuelva de Medellín, se me pasan los 6 días. Y acá la discusión sería que deje pasar los 6 días. Entonces, si se llama con la anticipación que se llama, y se cambian los tickets es porque tenemos tiempos perentorios convencionales que hay que cumplir. Entonces, no es válido que el sindicato me diga hoy que yo fui demasiado rápida y al ser demasiado rápida, cumpliendo los términos convencionales, le violé el procedimiento disciplinario. Eso no tiene ninguna lógica. Acá ya actuó completamente en derecho, citándolo, requiriéndolo, citándolo a descargos, escuchándolo, teniendo sus dos personas sindicalizadas. Y fíjese que fue tan veraz y tan transparente la citación a descargos, perdón, el acta de descargos, que tuvo a 2 personas sindicalizadas con él y él mismo, y no dejó ninguna anotación de que se le esté violando uno u otro. Pero es decir, él estuvo conforme, y así en la última pregunta hecha por Isabel Aldana, interrogatorio de parte, lo señaló y confesó, él leyó e impuso su firma en el acta de descargo, o sea, aceptándolo allí previsto y sin poner ni una sola nota de desacuerdo en esa acta, ni él ni sus acompañantes sindicalizados. Eso es una prueba adicional en que Yara cumplió con los procedimientos, el que acabo de leer, en cada uno de los pasos que señala la Convención Colectiva de Trabajo. Frente a la segunda instancia, ni siquiera se precisa en la Convención Colectiva. Yo la leí completamente y en ninguna parte habla de la segunda instancia. ¿Que a él se le dio? Sí, porque a él se le escuchó en demasía, se le respondió todos los recursos que presentó. Entonces, al señor lo que hicieron fue una ampliación de garantías absoluta por su dignidad, por ser el presidente sindical. Yara hizo lo posible por escucharlo y porque él resarciera su error, pero nunca lo hizo, señora juez, ni en la diligencia ni después, porque es que resarcirlo no era presentar el certificado del año 2018. Esa no es la forma de resarcir su situación. La forma era demostrar que en 2017 estudió, porque es que el certificado que él presenta es 2017, o lo quiere hacer ver como 2017, porque aquí también hay que indicar una cosa. Si yo presento un certificado en febrero de 2018, es imposible que yo tenga las notas completas como las presentó él de todo el semestre 2018. O sea, es obvio que lo que presenta en febrero es un certificado del año anterior, 2017, donde están las notas de todo el periodo. Entonces aquí, para resarcir esa situación, y para que no se le endilgara la justa causa endilgada, él tenía que demostrar un certificado 2017, no irse a matricular. De hecho, también pudo haber presentado simplemente el 2018, pero no lo hizo. Presentó un certificado. Falta, ¿verdad?, que aquí ya se ha demostrado que es así. Otra situación que hay que verificar rápidamente, el tema de la prescripción. Tanto el artículo 90 del GPC como la prescripción de los 2 meses iniciales. Consideramos que esa primera parte de la prescripción ya fue resuelta por el tribunal, nos indicó, tomando, nosotros igual estamos en desacuerdo que se tome el 9, porque consideramos que hubo un proceso disciplinario, había que esperar que este se llevara a cabo en su totalidad y de allí contar los 2 meses, pero en todo caso el tribunal indicó que se podía contar desde el día 9 de marzo, estando dentro de los 2 meses que señala la norma. Ahora, frente al artículo 90, que es otra excepción que presentó el apoderado, que no se resolvió, incluso hay una tutela en sede de corte, que no, creo que no se ha resuelto la impugnación, donde señala el sindicato. Acá, esto también es súper importante. Esta excepción la presenta el sindicato, no Gustavo, del artículo 90. Y al sindicato y Gustavo se notificó en tiempo récord, es decir, incluso creo que fue de manera personal. Se notificó, creo que incluso antes de los 3 meses luego de haber sido admitida la demanda. Entonces, la prescripción del artículo 90 por Gustavo no tiene aplicabilidad porque se hizo una notificación en tiempo récord. Ahora, frente a lo que tiene que ver con el sindicato, porque este fue el que presentó la excepción del artículo 90, pues también hay que indicar que no tiene nada que ver. Uno, porque él es una parte acompañante. Si a mí me van a aplicar esa sanción, sería entonces
frente al sindicato o las pretensiones que tuviese el sindicato, que no serían en todo caso las que son particulares para Gustavo. Y segundo, en todo caso, en este caso en particular también se hizo una gestión impecable en notificar al sindicato porque el juzgado segundo, como bien lo sabe la juez, tiene una tesis que emana del tribunal que se debe hacer 3 avisos y luego el emplazamiento. O sea, es mucho más garante la notificación que hace el juzgado segundo y se cumplió en debida forma. Y creo que se llenó de memoriales y creo que si uno verifica todo el expediente ve que fue diligente mi representada y nosotros en representación de Yara en la notificación insistente, en hacer los 3 avisos, en hacer la actitud de emplazamiento, en el curador que incluso se nombró. Y la Corte ha indicado, que lo dejaré para mi apelación de ser necesario, que se demuestra diligencia absoluta de la parte, tampoco la aplicación del artículo 90, como excepción previa que propone la parte demandante. En ese sentido, ninguna de las dos excepciones puede dársele validez y deberán descartarse entonces de plano. Finalmente, para no hacerlo más largo, la justa causa o los hechos están probados, es decir, se presentaron documentos falsos de verdad y eso implica que violó los procedimientos de la compañía, el reglamento interno, incluso el código de ética que dice conocer en esas acciones de ese febrero de 2018. También es claro que él no precisó, no informó a su empleador de esas inconsistencias que él ya venía verificando, o sea, él guardó silencio hasta el momento de los descargos. Esa es otra de las situaciones que se le indican. Y el resto están completamente bien explicaditas, tanto en la carta como en la demanda, porque hay un acápite completo de fundamentos de derecho donde traemos a colación una a una de esas normas violadas que se acompasan entonces con lo que hemos demostrado acá, que son los hechos. Los hechos están completamente demostrados, que se configuran las justas causas, artículos dispuestos en código sustantivo, el reglamento interno, código de gobierno, código de ética y contrato de trabajo que han sido violados. Y se han demostrado en demasía, considera esta defensa en este proceso. En ese sentido, entonces, consideramos que debe declararse prósperas nuestras pretensiones, es decir, determinar que existieron los hechos que cumplieron la justa causa, que la justa causa existe y ha sido demostrada, por lo tanto, entonces deberá levantarse el fuero y autorizar el despido del señor Gustavo Rodríguez. Entonces, en ese estado he sentado mis alegatos. Muchas gracias. Usted me indica, señora juez. Pues doctor, yo les indico del inicio, ya. Listo. Bueno, este ejercicio va a ser muy bonito por lo siguiente. La autora, aparte de que en el 2018 no estudió, en el 2017 no estudió, pero se cae con 2 pruebas simples. Folio 55, pruebas contestación, encontramos un documento del Fondo Nacional del Ahorro, que es el responsable Gustavo Rodríguez Barrio, orden de pago número 481-9564 a la Universidad de San Buenaventura. Consignación que hace directamente el Fondo Nacional del Ahorro. También desconoció ella la respuesta entregada por la prueba de oficio, que dice, por medio de la presente, permitió la respuesta al oficio 363 de fecha 11 de noviembre de 2021, proferido por su despacho dentro del término legal, anexando las certificaciones expedidas por el Departamento de Admisiones y Registros Académicos de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde consta que el estudiante Gustavo Rodríguez Barrio, identificado con tarjeta de identidad tal, estuvo matriculado en el programa de Ingeniería Química en primer y segundo semestre del 2018. Y se le olvida otra cosita que también es muy linda a nivel procesal. Se le cae el documento porque no hubo ratificación de testimonio, la cual fue decretada. Y lo indico la siguiente norma. Superado lo anterior, se tiene que el despacho ordena la ratificación, es decir, que obra folio 29 del expediente supuestamente suscrito por el señor Eduardo Andrés Laverne Puente. Sin embargo, dicha persona no fue conducida por la parte demandante al despacho judicial, siendo su carga por mandato de la ley. Pues el artículo 217 del Código General del Proceso, aplicable por remisión directa, el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, indica, citación de los testigos, la parte que haya solicitado el testimonio deberá procurar la comparecencia del testigo cuando la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la prueba lo requiera. Y hay que tener en cuenta acá que si bien lo pusieron como una prueba testimonial, aquí se argumentó que, digamos, independiente de la forma, era no un documento, es una prueba testimonial y fue solicitado por ellos, por lo cual a ellos les tocaba conducir a la persona y lo cual no hicieron. Tenemos entonces que se vea plena aplicación y es algo de pleno derecho el artículo 188 del Código General del Proceso, aplicable por revisión directa el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, que indica testimonios de institución de la contraparte. Los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas. Se entenderá rendido bajo la gravedad de juramento, circunstancias de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga la declaración. Este documento es lo pertinente
expediente se sujetará a lo previsto en el artículo 221. Esos testimonios que comprenden los que están destinados a servir como prueba sumaria de actuación judicial también podrán practicarse ante el notario o alcalde. Testimonios anticipados con intervención del juez rendido sin citación de la persona contra quien se aduzca el proceso, se aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre en la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor, por lo cual el documento que tanto les gusta, que es del artículo del folio 29 del expediente, no tiene valor alguno en este momento, y aparte que también está lo que acabé de indicar de que se estudió. Ahora bien, en primer lugar, se debe indicar que plenamente demostrado dentro del plenario que es la convención colectiva el único instrumento que regula el auxilio educativo. Si se observa la convención colectiva, esta no indica procedimiento alguno. Dicho artículo, a su tenor literal, indica, artículo 23, auxilio sin carácter de salario. Los auxilios contenidos en los literales del presente artículo no constituyen salario, ni en dinero, ni en especie, ni para ningún efecto, por acuerdo de las partes. Estos auxilios son modificados en sus valores. Dice posteriormente el numeral D, auxilio de educación para hijos de trabajadores, con el fin de ayudar a la educación en la enseñanza primaria, etcétera. Dice ahí, para universitaria de hijos de trabajadores que se benefician de convención e instituciones educativas aprobadas oficialmente. Y ahora Colombia le reconocerá anualmente al trabajador beneficiario por cada hijo que se encuentre en estudio los siguientes valores. Ni siquiera indica la palabra certificación, pero se entiende que hay libertad probatoria. Para el segundo año de vigencia, esta convención ya dará un incremento de los auxilios, bla, 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 bla. El Comité de Relaciones Laborales por demás, está conformado de forma bipartita por la empresa y representante de los trabajadores. Toma todas sus disposiciones por escrito, lo cual se puede observar claramente en el artículo 31 de la Convención Colectiva, que indica: un comité de relaciones laborales con sede en la oficina de Yara, Colombia, en la ciudad de Cartagena, Mamoral, cuya organización de atribuciones se determinará en los siguientes literales. Y el literal F dice, de lo acordado en cada reunión, el comité deberá, es un impositivo. Si hubiera sido podrá, hubiera sido, si querían, dejar constancia en un acta, por lo cual no tiene respaldo probatorio y tampoco sería válido lo que indican de que serían acuerdos verbales. Y es totalmente falso lo indicado por el representante laboral de la empresa Yara Colombia, al indicar que se reguló de manera verbal y que afirmación en primer lugar no tiene soporte probatorio, más que en su imaginación. Pues no podría ser de forma verbal, eso jamás sucedió. No te señora la cantidad de contradicciones que tuvo el representante legal al rendir el testimonio. Aparte de eso, nadie puede crear su propia prueba, menos cuando no tiene soporte ya. La Sala de Casación Penal, magistrado ponente de Salazar Ramírez, sentencia SC 144-26-2016, radicación 2007-79, dice: por otra parte, ningún valor probatorio puede darse a las declaraciones de los actores que carecen de fuerza demostrativa, porque a nadie le está permitido constituir su propia prueba, ni las copias remitidas por el juzgado segundo civil circuito, etc. Dejando claro que dicho requisito no existe, por lo cual no está llamada a la empresa a imponerlo de manera unilateral, pretendiendo hacer valer e imponer. Es un artículo de la política de beneficios extralegales, documento que de ninguna manera regula las relaciones laborales del demandado con la empresa y que, contrario a ello, ha sido utilizado como una herramienta para desincentivar la organización sindical. La convención colectiva es donde se plasma la exposición de voluntades y no puede ser cambiada sobre pretexto de reglamentarlo, cuando tendría que ser entre las partes, como se indicó totalmente. Esto ha sido ampliamente indicado por la Corte Suprema de Justicia, que dice, entre otras, por doctor Luis Gabriel Miranda Huelda, bajo el 7 de octubre del 2015, radicación 41320, porque al autor le gusta que diga la radicación. Si bien es cierto que el último inciso de la mencionada cláusula consagra que dicho beneficio se continuará aplicando a los actuales trabajadores que a la fecha ejecutoría del laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003 y su sentencia complementaria tuviera más de 16 meses de servicio de Ecopetrol. También lo que el tribunal ejerció de la facultad que le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, apreció libremente la prueba y consideró que la premisa principal de dicha cláusula solo exige, subrayo, como único requisito para gozar de la estabilidad. Prosiguiendo. Dice, es más, si remotamente dicho artículo de la convención entre Yara Colombia y Sintraquín le cupiera alguna interpretación plausible, se puede tener que además la disposición legal y convencional indica el artículo 11, principio de favorabilidad. Cuando surjan diferencias o dudas sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones establecidas por la ley, la presente convención y los reglamentos de trabajo de Yara Colombia se aplicará en todo caso a la norma más favorable. Eso ha sido dicho por la Corte Constitucional, entre otras por la T800 de 1999, la cual no leo para que me rinda el tiempo. Además, téngase en cuenta que tan desatinado es el argumento de este hecho por la parte demandante que refiere a notas, cuando dicho auxilio ni siquiera se menciona promedio de notas, ni siquiera se menciona certificado. Entonces, en consideración a lo anterior, al margen de la discusión sobre la autenticidad del documento que la empresa jura y rejura que es falso, sin embargo, aquí quedó probado, y me extraña de la doctora Juliana que no haya visto las certificaciones, incluso la última, ni se haya opuesto a ella, cuando la pusieron aquí de presente en cámara. El estudio del 2008
Y hay que tener, se debe diferenciar lo que es el pago de la matrícula y la matrícula académica, pues tienen oportunidades diferentes, inclusive muchas veces llega a perder el cupo por no realizar la matrícula académica en la oportunidad señalada. Por colocar un ejemplo, yo también en la Universidad del Norte, yo tenía una fecha y tenía 2 horas para matricular las materias. En la Universidad del Atlántico teníamos todos un término común, póngale usted que eran 10 días para hacer la matrícula de las materias. Para ello traigo a colación lo indicado por la Universidad de Pamplona. El proceso de matrícula académica de un estudiante es responsabilidad del mismo. A matrícula financiera es el pago de los valores establecidos liquidados por la dirección administrativa de la universidad dentro de fechas establecidas en el calendario académico. Entonces debe quedar total claridad entre la diferencia de una y otra. Se tiene probado que el expediente, si miramos el archivo de nombre, 55 pruebas, contestación, demanda, sindicato, que mediante orden de pago 481-9564 y el número de documento de pago 53-40-133-60, fecha 14 de febrero de 2017, el Fondo Nacional del Ahorro realizó un desembolso a las cuentas del señor Gustavo Rodríguez Barrio, con destino a la Universidad San Buenaventura por valor de 3.806.470, lo que muestra que el efecto se realizó un pago dirigido a los valores de la matrícula. El pago ni siquiera fue al señor Gustavo, sino a la universidad directamente. Dicho pago no es incompatible con el auxilio que se da por medio de la convención colectiva. Lo cierto es que demuestra que el estudiante realizó la matrícula financiera para dicha entidad, por lo cual se tiene que cumplir los requisitos para el año 2017. Ahora bien, el auxilio educativo bien puede ser utilizado para gastos de manutención, como vivienda, también para útiles escolares, entre otros. Esto sin gracia de discusión, la empresa llegará a decir si se usan las cesantías del auxilio educativo más el valor de la matrícula. Ahora, para el año 2018 queda plenamente probado que mediante certificaciones solicitadas por el despacho judicial otorgadas por la Universidad Tecnológica de Bolívar, fechada 16 de noviembre de 2021, firmadas por la secretaria general Ana María Orrillo C., lo siguiente, que ya indiqué ahorita. Ahora bien, sobre el documento en discordia. Sobre el documento que la empresa Yara indica que es falso, se tiene que quedó probado que convencionalmente mi prohijado no está obligado a entregar una certificación de notas, pues ya se explicó en días anteriores el alcance del artículo de la convención colectiva, pero además no existe prueba alguna de que mi prohijado, el señor X Gustavo, hubiera realizado falsificación cuya realización de la supuesta conducta debía ser personalísima. Mi prohijado ni siquiera entrega a la empresa Yara colombiana hecho documento, no sea organización sindical, y sin decir que el documento sea falso, no existe una obligación legal o contractual de que Gustavo Rodríguez Barro de realizar comprobaciones administrativas a un documento que le entrega a una persona distinta. Tenemos que el artículo 289 del Código Penal, y esto lo menciono por ser necesario, habla de la falsedad de un documento, indicando el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba. Claramente el señor Gustavo jamás ha tenido, tiene ni tendrá la intención de defraudar a la empresa Yara, lo cual fue reconocido inclusive de que dice la señora Liliana que en ese momento Gustavo indicó que estaba dando cuenta de las inconsistencias, que por demás también dicen que no se veía, entonces no sé cómo ve las inconsistencias. Ya, como dice la señora Liliana, cuando existe culpa en su corazón y mucho menos dolo, el artículo 22 del Código Penal establece el dolo como la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción deja librada al azar. El artículo 29 del Código Penal define autores como, y esto es importante, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Tenemos un caso idéntico acá, dice. Por eso traigo colación de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos Ruiz, en sentencia SL 700-2013, radicación 42582, dice, entonces, que si lo que dio pie a la demanda para ponerle fin a la relación laboral por considerar que el actor incurrió en una conducta sumamente grave por haberla supuestamente engañado fue la presentación por parte de la trabajadora, sabiendo de la situación de un documento catalogado de falso por la Notaría Quinta de Barranquilla, en razón a que sus padres no estaban domiciliados en esa ciudad, independientemente de que sus progenitores sí vivían, la defensa de la empresa parte de un supuesto inexistente en el proceso, como es el considerar que la actora en la diligencia de descargo confesó para el momento de lo sucedido, sus progenitores no estaban en Barranquilla. A falta de confesión de la trabajadora sobre este hecho puntual, la demandada debió probar que los padres de la actora no se encontraban en Barranquilla para el momento de la diligencia de presentación ante la notaría, o que los certificados fueron obtenidos por la actora fuera de la notaría, como lo sostiene en la apelación. Así que el supuesto conocimiento de la actora de la falsedad de los documentos, subrayo, lo que para la empresa dio lugar a justa causa, solo está basado en afirmaciones infundadas de la parte. Para reforzar la anterior conclusión de la sala, basta remitirse a lo atrás dicho en sede de casación, especial lo relacionado con el contenido del acta de descargo, donde la actora dijo que sus padres estuvieron en Barranquilla hasta el 28 de marzo de 2004. Es decir, que contrario a aseverado por la empresa, la actora no admitió que sus padres se encontraban fuera de la ciudad para el momento de las certificaciones, 14 de febrero de 2004, de tal manera que no hubo la confesión que invoca la empresa a su favor. Por lo tanto, la acusación del empleador sobre la actora, si conocía el estado de falsedad de las certificaciones, quedó huérfano. Tal como indica la providencia antes indicada, solo la configuración de un engaño sin duda censurable no puede deducirse su gravedad sin estimar las circunstancias en que éste se realice.
Estoy parafraseando lo que dice la frase, no diciendo que sea acá, que haya hecho un engaño. Tenemos que es aportado como prueba la defensa de un orden de pago, Fondo Nacional del Ahorro, número que ya indiqué. Tenemos que el trabajador no reconoció ningún grave incumplimiento. Es distinto que te pregunte, señor Gustavo, ¿sabe usted que matar es malo? Y Gustavo dice, sí, sé que matar es malo. Entonces, ¿por qué mató? Es totalmente diferente. Ya, el Tribunal Superior de Barranquilla, el 23 de septiembre del 2019, con ponencia del magistrado Ariel Mora, revoca la decisión equivocada de la juez cuarta laboral circuito de Barranquilla, indicando: así las cosas, tales respuestas, más que constituir un acto confesional, traducen una aceptación de la causal endilgada referida a la manipulación de información confidencial de los usuarios de la empresa, ya que la única confesión que se extrae de las circunstancias de haber conversado telefónicamente con la pasajera es caso de Bianca Audio. Pero de ninguna manera se obtuvo dicho número celular de la base de datos de la empresa. Ahora, el hecho que existían contradicciones en su dicho tampoco te permitió efectuar el actuar enrostrado de tal suerte que al juicio de la sala, de cara al material probatorio acusado, no es posible conducir que el demandante hubiera incurrido en la información confidencial de la empresa para fines distintos de trabajo, por lo cual devino injusta la terminación del vínculo laboral que se murió entre el demandante y Avianca. También es bueno advertir que la gestación, algunas preguntas, ojo con esto, que se hicieron al contexto donde aparecen expresadas, por lo tanto, cuando se pregunta que si sabe que manipular la información confidencial constituye el incumplimiento de las obligaciones, al responder afirmativamente a esa pregunta, esa respuesta afirmativa está referida al conocimiento que tiene sobre el incumplimiento de esa obligación, genera alguna consecuencia, pero en ningún modo que haya cometido. Entonces también hay que tener en cuenta que esta respuesta, lo que se acepta no es la falta, lo que se acepta es el conocimiento sobre las consecuencias. Recordemos que el artículo 167 habla de la carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran efectos jurídicos que ellas persiguen. Y no son cosas, como dicen en Riverdale, meramente circunstanciales. Entonces tenemos de que se cae el documento que ellos citan como prueba reina, que dice que Eduardo Andrés Laverde se ordenó por parte del despacho la ratificación del documento y no a prueba de ellos, y no lo condujeron al despacho judicial, por lo cual se deben aplicar las consecuencias del artículo 188 del Código General del Proceso. Y aún no siendo así, con las anteriores consideraciones, de igual forma tampoco tiene procedencia las pretensiones que hace la empresa demandada. Ahora bien, sobre el procedimiento disciplinario, la convención colectiva regula un procedimiento para aplicación de sanciones y despido, lo cual es en su artículo 29. Ya. Confesión de representante legal de Yara Colombia. La persona, Gustavo, viaja en la noche y al día siguiente hace el procedimiento de descargos. Tenemos acá que, si bien el despido no es una sanción disciplinaria, según muchas interpretaciones, la convención colectiva regula el artículo de procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias y despido. Y si este procedimiento llega a ser incompleto en alguna parte, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que se debe complementar con lo indicado en la sentencia que regula el debido proceso. Tenemos las inhabilidades en las que incurre la señora Liliana Castillo Herrera en su calidad de gerente de recursos humanos, la misma persona que lo llama, que hace la supuesta investigación y que hace las preguntas. Todo eso, sobre eso ha dicho el Tribunal Superior de Antioquia, ha indicado, entre otras, la sentencia 24 de agosto del 2011-2010-9601. Estas condiciones, a modo colorario, tenemos que Avianca, como sociedad demandante, no se ajustó al proceso previsto por la vía convención para tomar la decisión de romper el vínculo del trabajador aforado, ya que no acreditó que quienes integraron el comité de revisión ostentaron los cargos que exige el instrumento, y de otro, porque violentó la regla de imparcialidad, pues la gerente regional participó en la primera instancia rindiendo informe de los hechos que se imputaron al trabajador con constituida justa causa para despedirlo, y luego intervino el nombre de empresa en el comité que revisó y confirmó la decisión del vínculo del trabajador. En estos términos se violentó el principio de imparcialidad. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petrus Regu versus Colombia, sentencia 8 de julio de 2020, indica: la Comisión alegó que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención no se limitan a procesos penales, sino que se aplican a procesos de otra naturaleza. De esta forma sostuvo que las garantías de independencia, competencia e imparcialidad deben ser satisfechas por las autoridades que tengan en su conocimiento procesos disciplinarios sancionatorios, al constituir una función materialmente jurisdiccional. En el caso, la Comisión consideró lo siguiente, que el proceso disciplinario que impuso sanciones de inhabilitación de institución fue realizado de tal forma que el mismo órgano emitió tanto los pliegos de cargo como la sanción. Y aquí me voy a lo que dice mi compañero, el otro abogado, el que está del lado mío, lo cual resultó problemático en relación con la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia. B, que el hecho de que la misma autoridad que resolvió sobre la decisión sancionatoria resolviera el recurso de reposición que no satisface los requisitos mínimos previstos por el artículo 8.2 de la Convención. C, que el hecho que transcurren más de 3 años y 6 meses, etc. Por lo cual es claro que no existió imparcialidad alguna. Y sobre esto hay otras que no voy a leerlas, como está el Tribunal Administrativo de también caso de Avianca de Cundinamarca, sección segunda, asociación A, que habla el 26 de septiembre de 2018, que habla de las preguntas capciosas que se le hicieron a los pilotos y ordenaron unos reintegros. Igualmente, en esa audiencia especial de primera instancia se le plantea al actor 22 preguntas formuladas de forma sesgada y subjetivas.
y aunque así lo señaló en su momento el abogado señor Grijalva, Bianca se limita a expresar que son preguntas normales que solo pretendían dar claridad sobre lo sucedido. Entre esas preguntas encontramos, y ahí dice alguna. Ahora bien, en el proceso de fuero sindical, la Corte Suprema de Justicia, en la añeja sentencia del 17 de julio de 86, indica que también le corresponde al juez observar si se cumplió el debido proceso. Dice, para que pueda calificarse como justo el despido de un trabajador, no solamente es indispensable motivarlo en causal reconocida por la ley, probar en juicio su veracidad, sino también cumplir de manera celosa las formalidades o ritos que para ciertos casos exigen las normas laborales. Si no se acredita el justo motivo, será ilegal intrínsecamente el despido. Si no se han observado los procedimientos o requisitos que el legislador de la Convención Colectiva de Trabajo prevé en ciertas hipótesis, será formalmente ilegal, aunque se hayan inspirado en motivos legítimos. A continuación tengo, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema, acá, y también, inclusive, cuando se inicia un disciplinario, aunque no esté previsto, por ejemplo, el disciplinario se debe terminar por el debido proceso. Sentencia CSJSTL 13 de marzo de 2013, radicación 31748, entre otras, que dice, cuando el empleador acoge ese mecanismo, de acuerdo con lo establecido por el reglamento, no puede desconocerlo el juzgador, pues ello en verdad constituye un desacierto normativo que violenta el debido proceso y se equilibra las acciones de trabajo, en atención a que se otorgan mayores posibilidades al trabajador para defenderse y determinar si en verdad se cometió alguna de las faltas para determinar el contrato de trabajo. Defensa que obviamente se acrecienta, es decir, hay más cosas para defenderse. En tanto, dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical puede ejercer todas las facultades que como parte judicial se le confieren, garantizándole así un mayor campo de acción. Ahora bien, entonces, de igual forma, recordemos la sentencia C593 de 2016, que establece los presupuestos del debido proceso, la comunicación formal de apertura del proceso disciplinario de la persona, el traslado imputado a todas y cada una de las pruebas, que es previo, o sea, la persona no llega a la audiencia para poder tener su defensa. La indicación de un término durante el cual el acusado puede formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y llegar a las que considere necesario. No es que las pruebas las coloquen de presente en el mismo descargo. El procedimiento definitivo de las autoridades competentes. Ahora bien, si ese procedimiento de pronto es incompleto, el que esté allá, se tiene, por ejemplo, el Tribunal Superior de Ibagué, en sentencia 29 de septiembre de 2017, en radicación 2017-077, indica, de cara a lo anterior se puede constatar que en trámites administrativos, como el que se adelantó en contra del señor Quimbayo Sánchez por parte de Velota, se debe respetar las garantías mínimas del debido proceso, derecho de defensa y contradicción del trabajador. En el presente caso, si bien no desconoce el tribunal que la convención colectiva que aplicó el operador de instancia inicial sigue vigente y es aplicable a las partes, basta remitirse a su contenido para advertir que su procedimiento presenta vacíos, que van en contravía de las normas, especialmente los presupuestos señalados en sentencia C593 del 2014, que proponen por garantizarle a todas las personas acceder a un proceso justo y adecuado. Así, para las distintas razones reprochantes al sostener que el hecho de seguir los parámetros fijados por la sentencia aludida permite que sea más garantista para el trabajador la investigación disciplinaria, pues se da posibilidad de presentar pruebas y controvertirlas, entre otros aspectos que no contempla la norma de carácter colectivo. No obstante lo anterior, se advierte que tampoco se siguieron los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en las sentencias tantas veces aludidas, por lo que enseguida se explica. Ahí entonces indican otra cuestión. Y sobre eso hay distintas, ¿cómo es que se llama? Distintas sentencias también, incluso del otro de Ibagué, pero voy a decir una acá de Buga, que es del 21 de marzo del 2018, radicación 2017, 9902, dice, en consecuencia no es de recibo para esta sala el argumento del apelante consiste en que no era necesario agotar un proceso administrativo, ya que la demanda ejerció su derecho de defensa cuando una vez notificada con la resolución 008 del 2018 como el requerimiento de fecha 4 de mayo del 2017, dejó constancia que no estaba conforme con dichos actos administrativos, pues si consideró que la empleada había dejado asistir por 3 días consecutivos al empleo previo a la categoría de la vacancia, por abandono del cargo, se le impondría al terminar Transportes en Buenaventura la averiguación sobre los hechos para establecer la no acreditación de la justa causa para la ausencia, y tal discusión no pudo verificarse, porque como lo sostuvo el juzgado, el proceso no se allegó el acto administrativo con el cual se motiva. Hubo un caso reciente que tuve representando Solar Judicial, para no buscarlo básicamente, se estaba alegando que al momento de hacer un traslado, porque en un levantamiento fuera por traslado, sería hacer el trámite administrativo, que tuviera el debido proceso. El debido proceso en el cual se colocaran recursos y todo eso. Y eso debía estar en el expediente y no podía ser suplido con la indicación, ni siquiera hubo indicación allá, porque ni siquiera se sabía dónde se iba a trasladar. Y esa sentencia fue en primera instancia favorable y confirmada igualmente en segunda instancia. Era el caso de un fiscal. Ahora bien, sobre la prescripción, para finalizar.
El magistrado ponente Jorge Luis Quiroga Alemán, en sentencia STL 8742-2021 de este caso, radicado 634-84, dice, pero además de lo anterior, todavía cuenta el tutelante con la posibilidad de que el medio defensivo se estudie de fondo por parte del fallador de primer grado. Al momento de dictar sentencia, pues así lo manifestó expresamente el apoderado de Sintraquín, al momento de dar contestación a la demanda especial, cuando dijo que proponía sesión como previa, pero que si el juzgador confiaba podía abordar su estudio como emérito. El sindicato no es un acompañante, es una parte procesal. Sentencia C240 el 15 de marzo del 2005. Los sindicatos, por eso sobre los sindicatos no son terceros, tienen el desarrollo de la Constitución, política, calidad de parte en el proceso. Existe para ellos un derecho material que en el proceso respectivo se discute o controvierte para hacerlo efectivo, y en consecuencia no puede ser adelantado sin darle la oportunidad legal de participar en la controversia. Entonces el artículo que cito es el artículo 94, que dice interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora, que tienen un término para notificar como tal a las partes, que acá lo indicó que se resolviera de fondo, obviamente en el evento que prosperará acá. Entonces, tenemos eso, y otra cosita que dejo acá por si las moscas por decirlo. Acá la convención colectiva no ha sido discutida. La convención colectiva tiene sellos de depósito y todo. Sin embargo, me curo en salud e indico que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Radicación 104-75, el 28 de julio de 1998, magistrado ponente Rafael Méndez Arajo dijo: conviene reiterar en principio que la existencia de la convención colectiva debe reeditarse en el proceso mediante la aportación de su texto auténtico con la respectiva constancia de depósito oportuno, a menos que el tema esté fuera de toda discusión litigiosa, la existencia de la misma, porque las partes coinciden en reconocer la vigencia de un determinado acuerdo convencional, como acá sucede. Y lo que ha sido reiterado más recientemente por Fernando Castillo Cadena, 581-64, dice: basta así recordar que él dejó plasmado que esta providencia, a la hora de hacer el recuento de los antecedentes del litigio de Ecopetrol, sea contestar el escrito inicial de la contienda, no es conocido la existencia de la convención colectiva, que a favor invocó, e incluso tampoco tuvo reparo en el texto de la cláusula 109. Venero de la pensión, pues aceptó su validez y existencia. En ese orden de ideas, señora juez, presento los alegatos de conclusión solicitando que la empresa demandante sea condenada en máximo costas procesales, que creo que son 14 salarios mínimos al momento, y sean desfavorables cada una de sus pretensiones. En principio, porque el documento que ellos indican, que es supremamente dudoso, ya obviamente no fue ratificado cuando era su carga realizarlo conforme el 188, y eso no lo hicieron, se les pasó. Y obviamente, de donde parte la apoderada, que no estudió en el 2017, 2018, está desconociendo el archivo 55, pruebas contestación, folio 1, y el 62, respuesta de oficio por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y téngase en cuenta que la convención colectiva es válido como tal colocar ese documento que habla con el volante, el documento de pago del Fondo Nacional del Ahorro, que por demás va dirigido a la universidad, más no para el pecunio del padre del trabajador, que es el hoy demandado. En ese orden de ideas, de manera respetuosa, solicito que se acceda a todas, que se denieguen todas las pretensiones y se condene al máximo legal en costas. Muchas gracias. La costumbre, ¿vale? Respetada juez, inicio mis alegatos como apoderado del sindicato. ¿Se me escucha? Bueno, su señoría, sea lo primero precisar que efectivamente la parte demandante, hoy la empresa Yara Colombia, no ha podido sustentar o no ha podido demostrar con total certeza lo que está argumentando dentro de sus hechos y sus pretensiones en la demanda de levantamiento de fuero sindical, su señoría. No ha cumplido con esa carga laboral, con esa carga demostrativa, como quiera que su señoría, con el debate probatorio, con los documentos que se han aportado al presente proceso y con los testimonios que fueron evacuados a esta vista pública, lo único que se ha logrado precisar sin asomo de duda, con total certeza, más allá de duda razonable, es que efectivamente el señor Gustavo Rodríguez no fue la persona que elaboró el documento que aportó a la empresa al momento de solicitar el auxilio educativo o académico para su hijo. También se evidenció efectivamente, su señoría, que el señor Gustavo en ningún momento manipuló, modificó, alteró o fabricó el documento que aportó, su señoría. Eso quedó totalmente evidenciado tanto en el interrogatorio de parte que se evacuó a esta vista pública, como también en los descargos que fueron presentados por parte del señor Gustavo hacia la empresa Yara Colombia, su señoría. Con el testimonio de la señora Liliana se ha evidenciado de manera taxativa, de manera clara, de manera expresa específicamente que el señor Gustavo fue muy preciso,
que él no fue la persona que había elaborado ese documento y que mucho menos al momento de radicarlo haya manifestado que tenía conocimiento de las inconsistencias del mismo, su señoría. Una cosa es que en el desarrollo de los descargos y al corrérsele traslado solo en esa oportunidad procesal del documento de la inconsistencia, él reconoció que sí habían unas inconsistencias, es totalmente distinto a manifestar que haya reconocido la falsedad de ese documento, que hubiera tenido conocimiento anterior a esos descargos al momento de radicarlos o enviarlos, que ese documento estuviera alterado, manipulado, mucho menos fuera falso, su señoría. Y yo le depreco a usted, le ruego y le imploro que tenga en cuenta que el meollo de esta situación o lo que hay que determinar era si él tenía el conocimiento de la falsedad o la supuesta falsedad que endilga la empresa que no logró demostrar o de la inconsistencia que manifestó mi cliente, su señoría, porque ese elemento es clave para que pueda prosperar la causal del 410 del Código Procesal del Trabajo, la cual nos remite al 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en la causal que se está amparando la empresa, que es la causal A del 62, que cuando el trabajador haya introducido o haya presentado algún documento falso, su señoría, se requiere que la persona tenga el conocimiento de la falsedad, de la inconsistencia o de lo espurio de ese documento y se requiere el ánimo de, aún sabiendo, entregarlo, lo que se traduce como el dolo, ese elemento volitivo de voluntad y ese elemento cognoscitivo, su señoría. Aquí está totalmente demostrado que en el debate probatorio no se pudo soslayar la presunción de inocencia de mi prohijado, que no tenía conocimiento de que ese documento tuviera esa falsedad ni esa inconsistencia, su señoría. Eso es clave para tomar usted su decisión hoy. Y también se evidenció, su señoría, que mi prohijado siempre fue presto a rendir esos descargos, siempre fue presto a rendir esa declaración, muy a pesar que se evidenció en este debate probatorio que tampoco se cumplieron con las garantías procesales que él mismo requería. Ahí no se determinó un debido proceso, su señoría. Si bien es cierto, hubo el acompañamiento de 2 personas del sindicato, no se demostró que alguno de ellos realmente fuera un abogado en ejercicio y que mucho menos dentro del desarrollo de esos descargos estuviera ejerciendo el rol en defensa de los intereses de la persona que estaba rindiendo los descargos en ese momento. Y eso es clave para demostrar, su señoría, de que no hubo ni siquiera un debido proceso dentro del desarrollo de esos descargos. Y reitero, mucho menos evidenciar lo que sustentaron en las conclusiones de manifestar que había aportado un documento falso. No es cierto lo manifestado por la representante togada de la empresa hoy demandante al manifestar que solo se requiere que únicamente se haya aportado un documento falso. No es así, su señoría, porque ¿dónde nos queda ese principio de raigambre constitucional y supraconstitucional como lo es el postulado de la buena fe? Y fue enfática la señora Liliana al manifestar que el señor Gustavo manifestó de viva voz que lo había recibido de su hijo y que de esa misma manera lo había entregado a la persona indicada ya para que fuera estudiado y en análisis el documento, su señoría. No se puede manifestar entonces que por el hecho de haber aportado ese documento ya esté reconociendo que haya introducido un documento falso, su señoría. No es cierto lo manifestado ni por la togada de la empresa ni por lo que se pretende dentro de las peticiones de la demanda de levantamiento de fuero, su señoría. Además de ello, su señoría, se demostró en el debate probatorio que efectivamente sí se le hizo el uso debido a ese auxilio académico porque se pagó una matrícula. Si bien es cierto, no fue en la misma universidad, fue en la Universidad Tecnológica, se le dio la aplicación para la cual se estaba dando ese auxilio. En ningún momento entró al pecunio del señor Gustavo ni hizo un uso distinto al cual se le estaba dando ese beneficio, su señoría. No podemos confundir en que la persona no haya terminado su proceso de matrícula y no haya estudiado a que no se le haya dado el uso y se haya pagado la matrícula en ese momento, su señoría. Y son cosas que deben estar claras y precisas al momento que usted vaya a tomar su decisión. Respetada juez, también se logró evidenciar en el debate probatorio, su señoría, que no se respetó el debido proceso en el recurso de apelación impetrado por parte del señor Gustavo. Eso sí quedó evidenciado, su señoría, que hubo la violación al debido proceso también en ese momento, su señoría. Entonces, siendo así las cosas, respetado juez, y teniendo en cuenta todo el acervo probatorio y las declaraciones que fueron claras, precisas y contundentes, su señoría, y ante la ausencia de demostración por parte de la empresa demandante del ánimo o la voluntad o el conocimiento de lo espurio del documento de mi prohijado, yo a usted le ruego, le depreco y le imploro que se sirva abstenerse de acceder a todas y cada una de las pretensiones
de la empresa y demandante, y en consecuencia se mantenga incólume ese fuero sindical que cobija al señor Gustavo Rodríguez, como quiera que no se ha podido desvirtuar su presunción de inocencia y como quiera que es una persona que demostró con total certeza, sin asomo de duda, no tener conocimiento de las ambigüedades o de las inconsistencias del título al momento de radicarlo, su señoría. Le depreco, le ruego y le imploro además que se sirva a condenar en costa a la parte demandada, que se sirva a tener como fundamentos de derecho, su señoría, las exigencias del 410 del Código de Procedimiento Laboral, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y ese principio universal, su señoría, de indubio pro operario, en el cual, siquiera con una duda razonable, se debe resolver a favor del trabajador. Y en este caso, su señoría, ni siquiera estamos en un asomo de duda, estamos en la total certeza del no conocimiento ni la voluntad de introducir un documento falso alguno por parte del señor Gustavo. Gracias, respetada juez. Bien. Doctor Jorge, usted me acaba de enviar al juzgado unos documentos, ¿eso se los envió al resto de las partes? No, pero puede compartirlo, yo se los mando. Son, como usted siempre, usted en otras ocasiones me había, no regañado, pero sí dicho como que colócame las citas cuando vio las sentencias, entonces ahí están las citas de Eso, pero es que usted está enviando unos documentos al juzgado que primero que aquí no hay una oportunidad, este no sería la oportunidad, pero si los va a enviar, pues tiene, por un tema de transparencia, tiene que remitírselos a todas las partes. No nosotros, sino a la doctora Juliana y al doctor. ¿Me regala su correo electrónico, doctor Antonio? Bueno, entonces el juzgado, escuchados a los apoderados de las partes, deben seguir a proferir la sentencia. Sin embargo, pues el juzgado va a hacer un receso. Tenemos tres sentencias de tutela que tenemos que fallar hoy y vamos a hacer un receso hasta el día 8 de marzo a las 8 de la mañana para continuar con esta audiencia en la que se proferirá pues ya la decisión y se adoptarán las demás actuaciones que correspondan. Las partes quedan notificadas en estrado. Entonces, no siendo otro el objeto de esta diligencia, por lo pronto se da por concluida, siendo las 2:54 de la tarde. Gracias.